Bueno, buenas tardes para ti, hijo, buenas tardes para quien estén compartiendo también. Bueno, hoy estamos haciendo un podcast más de nuestro proyecto Charlas Padre e Hijo. Yo hoy con la voz bastante tomada porque estoy saliendo de una gripe, pero feliz como siempre. ¿Cómo estás, hijo? Hola, Pa, ¿cómo estás? Nos acompañamos mucho en el sentimiento, porque yo también justo iba a decir que hoy voy a estar carraspeando durante todo el podcast, porque también tengo la voz un poco media jodida. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy Hola a todos bien. nuestros oyentes una vez más a otro capítulo. Y bueno, Pa, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Cómo va tu Muy día? ¿Bien? bien. Bien, mi amor, bien, bien, bien. Arrancando hoy la jornada de la tarde con esta previa de nuestro podcast y después a seguir trabajando como todos los días. Igualmente. Y hoy, particularmente, yo escogí el tema dentro de los que a veces pensamos porque es algo que yo tenía muchas ganas de hablar, porque es algo que a mí me viene molestando bastante. Y es algo Mira, que me viene molestando bastante en mi observación hacia los otros y obviamente es porque ahí hay una cuota importante de eso dentro de mí. Como dice la teoría del espejo, de que cuando nos gusta o nos disgusta algo de alguien, es más un reflejo de una característica nuestra más que el otro en sí, ¿no? Y me parece que hay algo de eso en esto y bueno, de lo que quería hablar hoy era de la soberbia, sobre el ego exacerbado, porque además de que es algo que a mí me molesta en los demás y me molesta en mí, creo que es uno de los factores que más genera individualismo en nuestra sociedad. sí, 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 sin duda. La soberbia termina siendo, bueno, uno de los pecados capitales, ¿no? Digo, o sea, no, fíjate que la magnitud que tiene. Y realmente la soberbia termina generando, por sobre todo, distanciamiento en general. Conceptualmente, la soberbia es justamente ponerte muy por arriba de algo, de alguien o del todo, ¿no? Entonces, naturalmente, por lo que significa, te lleva justamente a la construcción más de una sociedad individualista o el individualismo que a una cuestión colectiva que tiene que ver más con pares, con sentirse todos en un mismo plano, ¿no? Exactamente. Y una de las cosas que a mí más, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me duelen en mi cotidianidad en lo que observo y de las cosas que a mí me pasan con mis vínculos, y es una de las cosas que más me duelen, es ver las pocas veces que se genera el fenómeno de una conversación. Porque una conversación tiene que tener un emisor, un mensaje, un receptor y un feedback, una vuelta, ¿no? Es algo En cíclico, comunicación ¿no? se le dice los códigos, un código. Claro, bueno. Y la verdad es que yo veo que el fenómeno de de la conversación como tal sucede para mí poco. Y en líneas generales son solo una especie de ping-pong de monólogos. Y cuando dos personas conversan, es mi visión, que puede estar completamente equivocada, pero es lo que yo percibo. En líneas generales, uno no ve, y cuando habla con alguien, principalmente cuando hablas con alguien que piensa distinto a ti, no ves como muchas veces una persona que está escuchando con vehemencia y con atención y con interés de ver ¿qué le puedes hacer ver de nuevo? Como deseando que le hagas ver cosas que nunca viste, y después pensar, reflexionar al respecto del mensaje que le diste tú, y después dar una nueva conclusión, dar una nueva devolución al respecto, o poner su punto de vista dispar con respecto al que acaba de recibir, pero con la intención de llegar a nuevas verdades, ¿no? Muchas veces lo que pasa, la gran mayoría de las veces, es que tenemos esa actitud media tonta de simplemente esperar que el otro se calle, porque muchas veces pasa que habla uno, el otro se calla, después habla el otro, pero igual no se genera esa conversación, porque ninguno está escuchando al otro. Y estamos esperando que el otro termine su discurso absurdo y completamente inferior al mío, y simplemente estoy esperando que llegue mi turno de exponer mi verdad absoluta.
Y eso a mí me genera mucha tristeza. Y además siento que si no se da la conversación, no se evoluciona, porque nosotros, y la psicología lo dice mucho, ¿no? La herramienta es la palabra, ¿no? Y nosotros si no generamos la conversación, para mí no se genera esa dialéctica hegeliana de tesis, antítesis, síntesis, que genera una síntesis superior que a su vez se vuelve a transformar en una tesis que va a contraponerse de nuevo con noticias, y así todo el tiempo se eleva digamos, la humanidad. Y si no se da la conversación, no hay elevación. Y eso a mí me duele. Bueno, ahí el punto con respecto a una buena dialéctica, justamente, bajo el punto de vista hegeliano, ¿no? Pero en definitiva es una definición de la dialéctica entre las personas. En términos ideales, la hipótesis de la dialéctica, de una buena dialéctica, perdón, tiene que ver con una voluntad también de llegar a una nueva síntesis. Porque si el punto es solamente decir lo que yo pienso y no me importa lo tuyo, ya ahí no hay una dialéctica. O sea, no hay la posibilidad, porque no es una cuestión que genere una nueva tesis, sino que es simplemente poner lo que yo digo y ya está, no, como vos decías recién, no me interesa la opinión del otro, me interesa tener la razón. Es más, ni siquiera me interesa tener la razón, me interesa exponer mi razón. Como que ya tengo asumido que es una verdad absoluta, el resto no. Simplemente le tengo que demostrar que están equivocados. Y a veces ni siquiera demostrarlo, simplemente decirlo. Ahí sí es donde entra una cuestión de ego, de soberbia en términos de la palabra, pero además termina siendo en términos conceptuales, ¿no? Porque cuando vos estás interactuando en una conversación con otra persona, en un momento esa persona se transforma en otra cosa, dejó de ser un ser para ser una cosa que simplemente vos le tenés que adiestrar o en todo caso adoctrinar, por ejemplo, con un pensamiento. Entonces ya lo dejas de respetar intelectualmente, lo dejas de considerar como un par y te paras en otro lugar. Ahora, eso nos pasa cotidianamente y nos pasa no inclusive con una decisión de soberbia, sino como una consecuencia soberbia, como una resultante de esa soberbia. ¿Por qué? A Porque ver, nosotros tenemos... detenete Sí. un poco ahí en esa diferencia, en eso que dijiste recién, como para explicar un poco mejor esa diferencia de una resultante y no de la decisión. Claro, porque muchas veces cuando empezamos en una conversación entre amigos, conocidos, inclusive entre personas que estamos conociendo recientemente, pero hay un punto en común que generó una conversación y entonces en un momento empezó a esa conversación tener más profundidad, entonces a discutir ciertas ideas sobre cualquier cosa. Vos no tenés la decisión, uno no tiene la decisión de ser soberbio, pero aparece la soberbia. Ese es Entiendo. cuando hablamos de los pecados capitales, por ejemplo, como decíamos recién, son cosas que son casi inherentes al ser humano, que culturalmente lo tenemos que ir superando o nos tenemos que ir superando como personas para construir una sociedad mejor. Entonces esas cosas que tenemos, la envidia, la soberbia, el odio, yo qué sé, a veces las ganas de matar a uno, digo, todas esas cosas lo vamos corrigiendo. La soberbia es una de las cosas más difíciles de corregir, porque surge desde el ego de una manera que vos cuando querés acordar estás teniendo un acto de soberbia y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque te llevó la propia necesidad de convencer o de afirmar o reafirmar tu postura, y a veces también cuando vos vas reafirmando tu postura en un contrapunto con alguien que de golpe te puede hacer ver otra nueva realidad o otra nueva verdad, o como decíamos, la antítesis que te propone te obliga a una nueva síntesis, capaz que esa nueva síntesis también te destruye un montón de estructuras de lo que vos sos hasta ese momento. Exactamente. Entonces, a veces no solamente es que uno tiene un acto de soberbia por pedante, por sentirse más, sino por autoprotección.
Claro, por una Porque actitud de si autodefensa. empieza a tomar, claro, si empieza a tomar la otra verdad como una verdad posible, tal vez en ese debate se le viene abajo un montón de cuestiones que eran hasta ahora la construcción que tenía de un montón de cosas. Claro. Entonces, a eso voy cuando digo que la soberbia por lo general no es una decisión, sino que es una circunstancia que se genera, pero que tiene que ver con cuestiones inherentes al ser humano que culturalmente hay que combatir. ¿Por qué hay que combatir? Porque la ausencia de soberbia es lo que te permite un reconocimiento mucho más claro de, en términos filosóficos de la vida en general. Cuando vos dejás de sentirte el omnipotente, el sobresaliente, el que todo lo sabe, ahí empezás a reconocerte como uno más, Y como reconocer una al otro. parte, claro. Digo, no es tan fácil ni tan Ujú, sintético, ujú. es sin duda muchísimo más complejo. Pero lo que sí sostengo en esto es que la soberbia es algo con la cual permanentemente tenemos que ir luchando, si se quiere, porque muchas veces en nuestras personalidades aflora eso que es inherente. Claro, yo estoy muy de acuerdo y justo cuando estabas hablando iba como a tirar ese bocado y lo dijiste vos, de que claro, es tan difícil porque es muy natural, es muy de lo animal nuestro. Y justamente la pelea en contra de esa soberbia viene desde la razón. En líneas generales, con la razón tenemos que tratar de controlar todas las cosas animales, todos los instintos animales que tenemos para tratar de cada vez ser un mejor sujeto, un mejor ser humano. Entonces, estoy plenamente de acuerdo de que es muy natural. Y estaba pensando ahora con esto que decís vos, de que también es un gran acto de valentía también tratar de pelear contra la soberbia, por justamente lo que decís vos, de que aceptar es un acto para mí de valentía y de actitud intelectual, porque es aceptar que se te puede caer la estantería todo el tiempo, pero creo que no obstante no deja de ser un acto de valentía y no deja de ser por momentos puede ser muy doloroso, ¿no? Que se te caiga la estantería de verdades o narrativas que vos te construiste para poder ver la vida de la mejor manera que te haga a vos. Al mismo tiempo yo creo que cuando uno decide hacer ese clic, yo siento que es como un clic, cuando uno decide aceptar que constantemente podemos estar equivocados, pero no desde el lugar, desde la baja autoestima, sino desde la apetencia intelectual, yo creo que uno destraba, o por lo menos así lo sentí en mí, de que uno destraba como cierto nivel que te hace que eso sea más cotidiano y que lo lleves de una manera menos terrorífica. Y claro que también es difícil porque nosotros vemos el mundo a través de nuestros ojos, no podemos salir de nosotros. Medio como que se nos hace, creo que se nos hace medio imposible salirse de sí. Y yo lo escuché una vez no voy a decir que lo leí yo, pero lo escuché a Diego Ursarín, que nos gusta, decir que Nietzsche dice que todos los libros primeros hay que leerlos como una autobiografía, porque siempre es desde el punto de vista subjetivo, hasta un libro que hable de ciencia. Entonces, por eso Tal es tan cual. difícil salirse de todas esas cosas. Y es algo que a mí últimamente yo siento que tengo como una alarma muy activa a esa cuestión de esa necesidad de siempre uno estar en el medio. Y así como tengo la alarma muy activa en los otros, la tengo muy en mí, de intentar tratar de todo el tiempo trabajar en no tener al menos tanta soberbia. Y una frase hay una frase que a mí me molesta bastante y de hecho me encuentro muchas veces en la situación de estar usándola, que es como un prefijo de frase que es la gente. La gente X cosa. La gente se preocupa por cosas que no tienen importancia. La gente anda muy estresada. Al uno decir la gente, ya en ese prefijo, en esa forma de formular valga la redundancia, esa frase, vos te estás excluyendo. Y por consiguiente, en líneas generales, uno cuando empieza la gente, bla, 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 empieza a decir algo medio en detrimento, medio malo, como una característica mala.
entonces vos te estás excluyendo y indefectiblemente te estás poniendo en un lugar superior. Pues estás diciendo, por ejemplo, la gente se preocupa por cosas que no importan. La gente, yo no. Yo tengo una capacidad de visión de la vida superlativa, superior y más, más sabia, en el cual no caigo en esa visión obnubilada en la cual el resto de los mortales sí lo hacen. Para mí implica todo eso, esa frase. Entonces yo trato y no por simplemente cambiar las palabras para que sea más lindo, sino que pensarlo de una manera diferente y decir, sustituir la gente por nosotros, o estamos, o nos preocupamos por cosas que no importan, por ejemplo, para no tener tanto esa cosa excluyente del resto que sí tiene una especie de patología, pero que uno no. Bueno, ahí hay varias aristas en ese sentido, ¿no? Porque hay que ver el uso de la gente. Muchas veces vos estabas hablando a título como personal, ¿no? Yo me voy a tratar de ir a un enfoque un poco más del uso de ese término en función de un interés discursivo, que ya es distinto a lo que le pasa a uno sin querer queriendo, decir la gente poniéndose en lo que vos planteabas. Yo creo que, por ejemplo, hoy en los medios de comunicación, que es una de las cuestiones, son uno de los actores de la construcción de sentido más brutales que hay y que operan permanentemente en las personas, en todos nosotros, nosotras y nosotres, y operan con un objetivo netamente político. Entonces hablan de la gente para decir cosas que no pueden decir desde su propia mirada, porque son periodistas, porque están en un rol determinado. Entonces, en lugar de decir lo que piensan, hablan de lo que la gente piensa. Entonces disfrazan, como en un pensamiento colectivo, su verdadero pensamiento. Pero eso no necesariamente lo hacen algunos medios. También lo hacemos las personas cotidianamente. A diferencia de ponernos en ese lugar de yo y la gente, o sea, la gente abajo y yo arriba, no, yo pienso así, pero voy a usar a la gente para que diga lo que yo pienso y le dé más sustento. No termina de ser una falacia, muchas veces en una conversación. Es decir, loco, la gente dice tal cosa, no pueden estar todos equivocados. Y la verdad que no es que la gente, soy yo que lo pienso y me sostengo en esa falacia. ¿Cómo sabes? ¿Hablaste con cada una de las personas de tu ciudad para saber? La gente, ¿quién es al final? Entonces, Claro. esa generalidad termina siendo una herramienta de manipulación en términos de comunicación. Y que también la usamos a veces en conversaciones más cotidianas, pero con eso, buscando argumentos donde no los tenemos muchas veces. Yo creo que frente a, redondeando el tema ese de la gente, me parece maravilloso sustituirlo por un nosotros o por la sociedad, pero a veces sí también, y yo creo que esto es válido, es decir, hay un sector de la sociedad o hay algún grupo de personas que tiene una mirada, hay una parte de la gente que tiene una mirada. Y eso está bueno diferenciarlo, porque yo quiero diferenciarme de los que opinan de esa manera. Lo que hay que encuadrarlo, no en la totalidad, sino una parte de la sociedad tiene, o una parte de la sociedad piensa o no piensa, o piensa más superficialmente. Pensamos todos, digamos, pero... O no, claro, no esa cosa de todos y yo. Claro, o sea, sino una parte de una cosa y hay otra parte donde yo también soy parte, que pensamos diferente. Y después está así, claro, la individualidad, porque el pensamiento también de cada uno termina siendo un pensamiento individual, pero el tema es ese pensamiento si vos lo ocupás en función de la conciencia del colectivo. Vos te podés pensar en forma aislada, como te podés pensar como parte del todo. Y desde ese lugar es importante también entender que el término de cuando se habla así de la gente, termina siendo siempre una excusa para decir otra cosa. Creo que eso es así.
Y hay algo que me había quedado ahí en el tintero cuando vos estabas hablando de, de una parte de la soberbia, pero ahora te juro se me pasó. No te quise interrumpir, pero bueno, ya va a volver a la... Podés interrumpirme para que no pase, ¿sabes? No, porque es horrible, porque aparte se me ocurren cosas cada palabra Claro, que decís, me ocurre algo más a mí me para... pasa lo mismo con vos. Pero bueno, Claro. espero que ya vuelva. Sí, va a Eh, volver, en la conversación va a volver. Ah, hablando de otra cosa, Diego Rusarín, ese tipo no solamente es un fenómeno, si esto para la audiencia, Diego Rusarín es un Muy intelectual, un pensador recomendable. de esta época, absolutamente recomendable. Y una cosa maravillosa, el otro día hizo un video hablando de la autocrítica necesaria que tiene y que está teniendo para cambiar un poco su lógica en el discurso, digamos. O sea, el objetivo de comunicacional con el resto de la sociedad del mundo se está replanteando, no sé si ya habrá tomado decisiones, pero la primera decisión que me resultó maravillosa y de un tipo muy brillante es de hacerse una autocrítica de que si no estaba ya generando de alguna manera un aporte negativo, por Mm, la mirada crítica, sarcástica fundamentalmente. Me pareció muy interesante y venido de un tipo que realmente es amigo del pensamiento y del pensamiento crítico y de una conciencia muy grande del colectivo social, me pareció además, particularmente es un plus, digamos, ¿no? claro, y muy sensato, ¿no? Bueno, y ahí, ahora sí se me vino a la idea, un poco creo, lo mayor con respecto al tema de la soberbia que estábamos, ¿no? Que es el tema en cuestión. Los mayores pensadores de la historia, frase conocidísima, no inventamos nada, yo solo sé que no sé nada, la dijo uno de los mayores filósofos de la historia. Entonces, a qué me lleva o qué reafirmo con la frase de ese filósofo? Es que la manera de contrarrestar la soberbia indudablemente es el conocimiento. Cuanto más apetencia intelectual tenemos por el saber, más nos damos cuenta de realmente qué poco sabemos, con qué soberbia nos sentimos tan categóricos, tan taxativos en ciertas cuestiones, cuando realmente es una opinión solamente personal, puede estar llena de contenido, sin duda, con mucha reflexión, pero no deja de ser una verdad relativa, no deja de ser una parte que es la que yo veo. Entonces, creo que el conocimiento, el saber, la apetencia intelectual y el tener las posibilidades para hacerlo, te, te va invitando a pelear mejor, a tener más armas contra esa soberbia intrínseca que tenemos los seres humanos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y me parece que, claro, digamos, mientras más uno desarrolla un pensamiento, es como, yo lo imagino como un ojo que se va abriendo más y se va abriendo más hacia afuera y hacia uno. Y me parece hasta más inteligente cuando más se abre hacia uno y lograr ver a uno de la misma manera que ves al otro, ponerte en distintos lugares, porque otra frase muy buena que me encantó y la super tomé, la super compré de Diego, es que, y es muy verdad, para mí creo que está muy acertada la idea de que nosotros simplificamos al otro en su máxima simpleza y después queremos que a nosotros nos entiendan en nuestra máxima complejidad. Y eso es Claro, un acto de pura soberbia también, además de un montón de otras cosas, porque es tipo, ah, no, pero este es un traumado, o este le pasa tal cosa. ¿Y desde qué lugar, inclusive como hemos hablado también un poco en nuestro podcast sobre la amistad, desde qué lugar le decís a alguien lo que tiene que hacer, quién sos vos para tener como la posta con la verdad? Y también creo que la gente está muy cansada ahora vemos un montón de gurús motivacionales que nos vienen a decir, y aparte de una manera hasta violenta, porque yo he encontrado, viste que YouTube te pone anuncios, ¿no?
y muchas veces un anuncio de, hola, ¿sos un imbécil? No te prevengas problemas, yo también era un imbécil idiota como tú, pero ahora soy una especie de rey universal, así que comprá mi curso que en 3 semanas te voy a enseñar a ser una especie de semidios igual que yo. Y es una cosa de un nivel de soberbia enorme, y aparte también de insulto intelectual también hacia los demás desde ese lugar de superioridad, ¿no? Bueno, ahí hay un montón de actores. Nosotros vivimos y hay muchos caminos que nos conducen, casi como dicen, ¿no? Todos los caminos me conducen a Roma. ¿A qué voy? A que tengo que terminar repensando siempre la asociación del sistema que vivimos, porque estas cosas también, por ejemplo, lo que vos decías, estos gurú cortoplacistas que te dicen que todo tu vida fue un desastre y que a partir de que lean el libro de ellos, tu vida va a ser un éxito. Es una construcción también que tiene que ver con un modelo que nosotros tenemos en el sistema capitalista y en esta etapa superadora del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque te lleva justamente a primero decirte a que alguien puede pensar por vos y que toda tu vida no pasa nada. O sea, descartá todo. No analices el proceso de la construcción del sujeto que sos y ni siquiera analices que el sujeto que vas a ser. Si no, nada, ya está, ya pasó. Bueno, de aquí en más es otra cosa. Eso viene con una lógica de no pensés, no razonemos, no vayamos a lo medular de las cosas, sino vayamos a todo lo superfluo, a todo lo por arriba, a lo que no genere un desgaste intelectual. Simplemente que mágicamente las cosas pasen o cambien. Yo creo que esas cosas que van generando el sistema que vivimos promueve justamente el tratar de, en términos de mercado, porque el sistema que nosotros lastimosamente hasta ahora hemos sabido, hemos encontrado como sociedad universal, el rol del Estado que ganó la postura neoliberal, el rol del mercado el que ganó la postura neoliberal, hace como que el mercado sea lo que condicione desde los valores hasta las ideas, las personas y las cosas. Entonces, el mercado justifica todo. Por ejemplo, apostar a qué? A eso, a la vanidad, a la soberbia, al poco pensamiento, a la cuestión, a la cáscara y no al contenido. Yo creo que hay toda una cuestión que está concatenada, pero bueno, para no irnos del tema en cuestión, que es la soberbia. Eso podemos Justamente, hablarlo todo eso en otro capítulo, estaría muy bueno adentrarnos más en eso, en toda la cuestión sí, de... la verdad que cuando entramos a rascar en todos los temas, te digo, cada nueva frase te da para otro nuevo podcast, si vos querés. Es porque justamente la maravilla del cerebro y la capacidad de razonamiento te permite encontrar y deslumbrarte con cosas cada 3 minutos, si uno tiene la actitud para eso. Las condiciones las tenemos, la aptitud la tenemos, lo que no tenemos es la actitud para eso. Porque el cerebro lo tenemos los seres humanos, digo, obviamente, salvo excepciones que son, bueno, accidentes o malformaciones, lo que vos quieras, digo, enfermedades o patologías, pero en líneas generales, el ser humano tiene la capacidad y las condiciones para eso. Pero hay una construcción social, hay un mecanismo de dominación que está permanentemente tratando de imponer a lo superficial y al mercado sobre lo profundo y el ser humano. Sí, Digo, es una síntesis demasiado corta para algo tan enorme, sí, pero para decirlo en complejísimo. pocas palabras es por ahí. Ujú. Bueno, entonces te decía,
esos gurús de los que te dicen que a partir de ellos la vida se te va a transformar, no deja de ser también una consecuencia del mercado. Eso, hacia ahí quería ir nada más. Ujú. Todas estas cosas, no es que tampoco son negociantes, yo los veo así, a la mayoría de estos, a la mayoría, casi todos. Hay, culturalmente pueden haber algunas personas que exponen y dan todo su conocimiento en función de un mundo mejor, no hay duda. Pero todos estos que salen marketineramente, no, eso es todo negocio. Ujú. Lo que hacen son negociantes que, como está el que entendió como un negocio vender remera, están estos tipos que decidieron vender ilusiones. Porque en definitiva es, son como vender seguro, ¿viste? No te garantiza que pasa, que no te pase, pero si te pasa estás cubierto. Bueno, estos tipos peor todavía, porque Pero ni estás cubierto. ni siquiera estás cubierto. Claro. Algunas aseguradoras te hacen lo mismo, porque cuando después vas Sí. en la letra chica, pero digo, eso es casi Sí, una sí. broma, ¿no? Pero en definitiva son vendedores de ilusiones. Y lamentablemente un sector de la sociedad compra. Eso es, eso es doloroso también de ver, porque cuando uno ve, nos fuimos un poco de tema, ya volvemos, ¿no? Pero cuando uno ve el speech que generan, están de manual, están de libro, me pongo atrás de un auto lujoso y te digo, mirá, yo antes trabajaba en Coto, ahora tengo este auto, querés ser como yo, todas esas cuestiones que además tiene toda una cuestión súper oscura que tiene que ver con volviendo al tema del capitalismo y el fin del capitalismo, que es el consumo y el hiperconsumo como fin, como tal, y no otra cosa, que igual no quiero entrar mucho en esto porque si irnos del tema, me gustaría que hagamos otro podcast también, pero con respecto a esto, y aparte estoy fresco con un libro que leí sobre la que se llama, que lo recomiendo mucho, que me gustaría a veces también que hagamos recomendaciones si queremos, si surge en el tema de películas, de libros, de podcast, de lo que sea. El libro muy Buenísimo. bueno que leí que se llama Sobre la miseria humana en el medio publicitario, que es una joya y habla de cómo la publicidad actúa como oscuro cómplice del capitalismo y todo eso. Es genial y es muy interesante que hablemos de eso y no me quiero adentrar en eso ahora, pero también tiene, todos estos gurús tienen ese fin horrible digamos, como fin que si funcionase lo que ellos prometen, aunque funcionase no deja de ser nefasto porque es seguir Claro, consumiendo hasta que no haya más nada en el planeta. claro. Es horrible, ¿no? Pero bueno, ¿cómo Bueno, hacemos ahora para volver? bueno, yo tenía, para volver al tema central, quería justamente ir hacia otro tema con el cual hay que pelear para luchar contra la soberbia. Primero, o no primero, digamos, pero en cualquier orden, este, muchas veces, como la tendencia a la soberbia es inherente, eh, cuando vamos teniendo cierto éxito en una cosa u otra, cuando vamos desarrollando ciertos talentos y cuando nos vamos de alguna manera diferenciando por esas características o por esos logros, entre comillas, eh, ahí también tenemos que ir peleando contra aquello que decís, bueno, si en esto yo me destaco, no me hace, no es positivo que termine siendo un potencial de soberbia, sino más bien una actitud de agradecimiento a la vida, de poder desarrollar eso y contrarrestarlo eso con la conciencia de que aquello que vos realmente podés desarrollar por circunstancias que te lo permitieron mucho más que otros, de alguna manera como ser humano te tenés que deber más al otro. Porque realmente no es que te ha sucedido por una cuestión individualista, o en todo caso, si tuviste la suerte, el talento, en un mundo
está bueno de sentir la necesidad de devolverle, de que ese talento tiene sentido porque vos devolvés al colectivo social de alguna u otra manera. Que eso también termina siendo una lucha en la construcción de sentido en la sociedad meritocrática, que propone el neoliberalismo. La meritocracia, bueno, si vos lo lograste solo, si vos te mataste, bueno, listo, eso nadie puede ganar más que vos, nadie vale más que vos, lo tuyo es mérito propio y la sociedad no tiene nada que ver. Y es un problema filosófico, es un problema de valores también, Claro. es un problema ético y moral en una sociedad cuando hay un vacío de valores donde lo material y todo lo demás termina siendo lo vinculado al éxito y a lo bueno, y por el contrario, lo colectivo, eso de que te pasa, pero que tenés que de alguna manera devolverle a la sociedad, termina visto en esta sociedad como un antivalor. También, para debatir, para profundizar. Bueno, me encanta. Ya hablamos creo que en nuestro primer capítulo del podcast, que aclaramos que según nuestro punto de vista, el individualismo es una falacia, que no existe. La meritocracia no existe, es falaz. Si sos un meritócrata, no te vayas. Te invitamos a que pases y te exponemos nuestras ideas de por qué no existe. Pero no te enojes con nosotros. Pero yo estoy seguro de que si adentrando un poco más, dándole un poquito más de profundidad a eso que expusiste, creo que si uno se pone con lupa a evaluar una vida de una persona con gran suceso o con un destaque, por ejemplo, a nivel artístico, creo que no nos podemos, creo que no termina nunca la cantidad de momentos, lugares, objetos, personas que aportaron a esa historia final de esa persona que se destacó. Creo que no podría, que hay un sinfín de puntos en los cuales acá decís, mira, acá no estuviste solo, acá no. Pero si nos vamos a tratar, para tratar de cerrar un poco y de abarcar algo al menos, ya por ejemplo, un artista, sí o sí, un artista y toda persona, nosotros nos reconocemos porque hay un otro, sabemos que existimos porque hay otro que nos identifica y sabe que estamos ahí. Digamos, vos sabés que sos Vladimir porque alguien te dijo, che, Vladimir, dejá ese cuchillo, no corras con la tijera. Entonces, si vamos al caso de un artista, por ejemplo, necesita el reconocimiento del otro, si no, no sos nadie, si no sos nadie, si no, no existís vos, no existe tu arte. Ya desde ahí se cae toda la estructura de la meritocracia, porque ya llegaste ahí a un lugar donde la gente te empezó a reconocer. Bueno, ya estás dependiendo igual de otra gente, nunca dejas ni en el comienzo, ni en la mitad, ni en el final, ni en tu presente, ni en tu pasado, ni en lo que va a ser tu futuro. Jamás estás solo. Y cuando empezás a tener justamente esa necesidad, empezás a tener ese reconocimiento. Y me acuerdo que una vuelta tuve una charla muy interesante con un gran músico que conozco, que fue muy sensato conmigo, ¿sabes? Que fue muy, muy lindo porque estábamos hablando y me dijo, mirá, yo creo que a veces me puede costar y me pongo a pensar a veces de si empiezo a luchar con cierta soberbia, porque yo estoy acostumbrado a que todo el mundo me felicite mucho. Y realmente yo como artista, que digamos que puedo decirlo, que mi oído indefectiblemente empieza a ser más selectivo, ¿viste? Con el tiempo, a mí me encanta lo que él hace. Realmente para mí también es fantástico. Soy uno más que se suma al montón de gente que cree que él es fantástico. Y él me dice, yo estoy acostumbrado a que todo el mundo me diga que soy muy bueno. Entonces puede ser un problema. Puede ser un problema con mi ego, de empezar a sentirme de estar en otro lugar. Y mira qué idea, qué lindo tener esa inquietud tan sensata de tenerle cuidado a ese enorme reconocimiento para no ponerse en un lugar superior a los demás. Y después está lo que decís vos, que tiene que ver con una cuestión
de valores y de ética, de que no sirve para nada que tan bueno seas en lo que haces si no lo pones a disposición para un mundo mejor. Y eso no lo decimos por demagogos, no lo decimos porque suena bien y lo otro va a sonar mal. Lo decimos porque realmente lo sentimos. Porque aparte, a donde llegó a cualquier persona, ni en pedo llegó sola. Ni en pedo llegaste sola a donde llegaste. Y no quiere decir, porque a ver, hay una muy pequeña parte de la meritocracia que es verdad, que dos personas que tienen las mismas capacidades y las mismas oportunidades, si una no hace nada y la otra se mata trabajando, ahí hay un mérito. O sea, el mérito existe, la meritocracia es la que no existe, la meritocracia que dice que solo dependió de vos. Y eso apunta también cada vez más, mientras más meritócratas hayan en este mundo, más individualismo y más vamos a estar condenados al fracaso total de todos, porque va a llegar un momento que todo va a reventar por ese individualismo. Si nadie mira al lado, porque aparte encima no existe persona que, hasta el más individualista y el más egoísta, necesita sí o sí de la otra persona, si no, no sé, andate a vivir a la selva, inclusive No, también pero vas a aparte otra necesitar, cosa. sí, No, no, claro, andate a vivir a la selva y autosuficientemente, o sea, claro, por eso, construite tu anda a vivir a la cosa, selva, cazá tu viví solo propia de vos, comida. exactamente, hacé todo vos, y además, igual vas a necesitar que el resto de los seres humanos no te destruyan el planeta, igual. Entonces no hay manera de zafar de la colectividad, digamos, ¿no? Claro, claro, totalmente, totalmente. Y Bueno, eso, hay, sí, sí. no, 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 dale, 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 usted. no, es muy claro eso, es muy claro. Y con respecto al tema también de otra cuestión que es con la cual hay que luchar para no caer en la soberbia, es el hecho de cuando vos te amigás cada vez más con el pensamiento, te permitís una buena dialéctica en la comunicación, aceptás que tu verdad es una verdad relativa, pero permanentemente seguís igual contraargumentando frente a las nuevas miradas, digamos, eh, y profundizás en eso y te cargas de argumentatividad para seguir sosteniendo determinadas cosas o determinadas ideas, también sucede que en ciertos ámbitos vos tenés un bagaje que probablemente otra persona no tiene cuando están, y no por eso eh, tendríamos que sentirnos superiores. Confundimos lo que es que tengamos una circunstancia de mayor información y mayor de análisis de determinadas cuestiones que nos permiten en esa, entre comillas, discusión, por una enorme diferencia probablemente de bagaje, ya sentir que, Claro, claro, confundimos trayectoria confundimos trayectoria, etapa y situación con superioridad. exactamente. Y contra eso también hay que pelear. Claro. Porque vos cuando te encontrás en una discusión o te encontrás en un intercambio de ideas, es brutal el error que la mayoría de nosotros, gran parte de nuestra vida hacemos, es querer quedarnos felices de que al final no nos ganaron la discusión. Cuando la verdadera felicidad tiene que ser una nueva verdad, Exactamente. que además la tenemos que seguir poniendo en discusión con otras nuevas verdades. Y déjame que ponga en bocado, hay estudios desde lo, creo que no sé si es desde lo neuronal o social, que dicen que una de las cosas que más genera felicidad y más genera esa sensación de contento es el aprendizaje de cosas nuevas. Entonces ahí tiene que estar la búsqueda de la felicidad, no desde alimentar nuestro ego. Y inclusive quiero confesar, por ejemplo, que, y quería hablar un poco también, no sé si te parece, de que hablemos de algunas patologías sociales, que podríamos decirlo medio patologías, que generan la cuestión de la soberbia. Y entre esas está esa cuestión de no perder, de la competitividad ¿viste? De forma visceral, y también ese miedo a equivocarse, ese miedo al error y a mostrar los errores y las falencias. Inclusive, y por ejemplo,
pasa mucho y a mí, yo siento que ahora no me pasa más, pero hubo un tiempo de mi vida donde siempre cuando estabas, por ejemplo, en una reunión con amigos, siempre estabas comparándote, diciendo quién es, y principalmente cuando a uno le parece superlativo la capacidad intelectual y la inteligencia a uno le importa, es lo que más importa cuando te pones a comparar y empezás a pensar quién es más inteligente, esta persona, yo, quién está más arriba, quién está más abajo. Eso a mí me pasaba mucho, una acción completamente soberbia, de no dejar de estar el foco y la luz completamente en vos y en qué lugar estás con respecto a otros. Entonces, esa cuestión de la competitividad hoy en día lo siento mucho. Y, por ejemplo, a mí me pasó, y te lo comenté, que en este podcast, cuando yo después escucho nuestros capítulos, yo noto una enorme, una gran diferencia entre vos y yo. Y la primera vez que escuché nuestro podcast y me generó eso, a mí me generó como, che, a mí me gustaría ser más interesante o decir cosas más inteligentes y inclusive hubo uno de los capítulos que estaba medio con las armas muy arriba queriendo que cada frase que yo diga sea Galeano, ¿viste? Y ahí está de nuevo ese fantasma de la soberbia de primero. Es natural que pase que con la diferencia de vos un tipo que toda la vida pensaste y yo trato de también ser un tipo que piensa, pero tiene 28 años más que yo, es muy natural que haya otro tipo de bagaje, ¿no? Y Claro. justamente tengo que encontrar, no me tiene que dejar triste de que por ahí capaz no, o que obviamente puede ser relativo y todo lo que quieras, pero no me tiene que dejar triste porque eso es soberbia de no estar capaz mi discurso al nivel del tuyo, sino que me tiene que dejar feliz nutrirme de ese discurso y igual inclusive hacer esta cuestión juntos y todo eso. Entonces, eso es otra cosa que me gusta decirlo acá y como confesarlo en este podcast, de que justamente yo también lucho contra mi propio ego para poder hablar tranquilamente por dos cosas. Por eso que es muy natural y está bueno que yo quiera inclusive apuntar a donde estás vos porque por el hambre de crecimiento intelectual y de pensamiento. De hecho, cada vez me cuesta más, no, o cada vez me cuesta menos darle más espacio a lecturas que a mi a mi propia pasión y mi propio trabajo, que es la música. Cada vez le doy más espacio a lecturas por esas cuestiones también, etcétera, es una cosa más mía. Pero además de eso, el hecho de por qué estamos haciendo esto también, porque el inicio de lo nuestro es dos personas comunes, ningunos eruditos haciendo ponencias, sino dos personas que les gusta más o menos pensar y que quiere conversar y nos gustó la idea de poder documentarlo porque creemos que tal vez puede desde nuestro lugar y con nuestras herramientas limitadas aportar algo, generar algo lindo, simplemente que una persona pueda disfrutar de escuchar esto. Entonces, yo exponer mis debilidades, mis falencias, mi falta enorme de conocimiento, también es algo que yo trabajo para naturalizarlo y hablar de la misma manera y tratar de diezmar mi propio ego, que no me saca de la lupa en mí, para que esta charla sea completamente como nuestras jugosas charlas cuando no hay una cámara filmando. Claro. Bueno, eso que vos decís a modo de confesión, y bueno, es natural. Hijo mío, te cuento, también tienes la soberbia intrínseca. O sea, eso es inherente, como la tengo yo y como la tienen más o menos, en realidad, el común de las personas. Hay quienes, gracias a Dios, digo, por esa cuestión maravillosa de una profunda humanidad, han sabido y casi naturalmente este, desconocer la soberbia en su vida. Yo no me imagino a Gandhi un tipo soberbio, más allá de que en algunas, este, bueno, más de lo que leí, lo que vi en películas, también a veces, y más en su juventud, hasta el propio Gandhi tuvo muchas reacciones soberbias y después la vida le fue enseñando una filosofía que ayudó a liberar un pueblo en la India, ¿no? Digo, donde la soberbia realmente había prácticamente desaparecido de su vida. Eh, yo creo que nosotros vivimos en una sociedad tan cargada de antivalores que potencian las miserias.
esto que nosotros hacemos, desde mi punto de vista, es tratar de aportar algo frente a tanto antivalor que además está sostenido y planificado. No es una cuestión de que esas publicidades berretas y de que el sistema tenga esta intensidad, sino ha sido una cuestión planificada por algunos que han entendido que el mundo es para pocos y hay que sacarle el jugo lo más posible. Pero creo que nuestra mirada tiene que ver con justamente lo opuesto a eso. O sea, no podemos haber venido a esta vida para diferenciarnos del otro. Es una torpeza. A ver, tenemos muchísimas, infinitas veces más diferencias con una libélula, con una araña, con un mamut, con cualquier cosa, que con otro ser humano. Hay alguien, un pensador muy conocido, ¿no? Que dijo una frase de que, no me acuerdo quién, que había dicho que nos preocupamos más por las pequeñas diferencias que tenemos que en vez de ver y poner el ojo en la enorme cantidad de similitudes que tenemos los seres humanos. Mira, si no me equivoco, no sé si fue Jean-Paul Sartre, pero si no, Jean-Paul Sartre también, me acuerdo que una vuelta no recibió un premio Nobel. Eso. Justamente para no entrar en contradicción con la singularidad del ser humano. Es él, Sartre. Claro. A mí me parece maravillosa esa mirada, porque se reconoce como uno más, como parte del todo. Y los seres humanos realmente pecamos de soberbia no solamente en diferenciarnos desde un lugar, como hasta ahora nosotros venimos hablando, como de cosas más o menos resueltas y de ciertos talentos. Está la soberbia que no tiene nada que ver con haber tenido un desarrollo intelectual o una mejor calidad económica o una mayor formación. Está la soberbia que se genera muchas veces en los lugares donde hay muy poco tal vez de desarrollo económico o desarrollo en otros órdenes, pero como hay una instancia en la cual en tal cosa es tan agobiante cierta ausencia de posibilidades que tal vez en algo que uno también puede sentirse superior o en esto sí soy bueno, bueno, que ahí aparece la soberbia, pero también como un mecanismo de autodefensa, es decir, frente a todo lo otro que me agobia, en esto yo soy el mejor, loco, y chao, ¿entendés? Y esto es así porque yo lo digo, y apelarse, y termina siendo eso, ¿no? Es la soberbia tal vez como te digo, como mecanismo de una vida bastante llena de frustraciones. Vos, ajá, puedo, No, es que justo porque me encanta, porque yo estaba pensando en algo que quería tirar acá en la mesa como pregunta de por qué, dentro de mis análisis que voy viendo, como te digo, tengo como esa alarma muy ahí encendida, y un patrón de comportamiento que veo es esa necesidad, y yo justamente te iba a preguntar por qué vos pensás que sucede y dijiste antes la respuesta. Que es que muchas veces veo que uno necesita constantemente buscar situaciones en las cuales alimentar nuestro ego, y muchas veces yo lo llamo como el alimento del ego absurdo. Como el ego absurdo quiere decir, por ejemplo, no sabes, yo me di cuenta que este fibrón, por cómo tenía ahí el coso, no pintaba antes de probar que pintaba. Y mirá, no pintaba. Y muchas veces noto que tenemos la necesidad de, ante situaciones que son
por lo menos desde mi punto de vista, no muy trascendentales, digamos, un poco absurdas, agarrarnos de eso igual para tratar de tener algún tipo de alimentación con nuestro ego. Por ejemplo, inclusive, lo vi en la tele una vuelta, a uno de esos, cuando estaban las Olimpiadas, para no poner ejemplos de amigos con los cuales veo eso también constantemente, de mí también, inclusive lo veo como, mirá, me di cuenta de eso y era una boludez, pero vos te alimentás el ego con eso. Pero me acuerdo que cuando estaba la época de las Olimpiadas, había uno de los comentadores ahí de los juegos que creo que había hecho el mismo deporte que había hecho un chabón y que ganó, que terminó ganando, creo que el deporte ese del remo con una sola, no sé cómo se, con un solo remo, ¿viste? Con un Que te solo ponen remo. así. Sí, sí. Laburo eso. Bueno, el tipo creo que había hecho lo mismo. Y él dijo solo en 2 instancias 2 comentarios y no logró salir de él. No logró dejar de hablar de él. Y en la primera vez dijo, sí, no, porque yo cuando entrenaba no sé qué cuánto tal cosa. Bueno, después comentó algo que le parecía que iba a ser el tipo, ¿no? Después lo hizo y creo que clasificó como finalista. Y ahí antes de comentar, el tipo dijo, sí, como, viste que él dijo todo, él hizo todo lo que yo pensé que él iba a hacer antes de que pasara, viste, como me di cuenta de eso. Y después habló algo sobre lo que sucedió. Y es como, wow. No, te necesitas en cada oportunidad alimentar tu ego, no podés salir de vos. Y después hubo otro chabón también, estaban hablando de la pibita brasilera que ganó en el skate, esa que sacó creo que plata, bronce, no me acuerdo, creo que plata, que es una piba de 12 años, una genia. Y otro tipo también dijo, sí, como yo que vivo que amo lo que hago, entonces no trabajo nunca, ella también está haciendo eso. Es como, de ahí ves esa necesidad de no poder salir de vos todo el tiempo y de buscar cualquier circunstancia o cualquier inclusive acto absurdo que hagas para ponderarlo como una excusa de alimentación de ego. Y Bueno, es pero por eso ahí que eso, dijiste vos. eh, no estoy tan seguro si es por eso que dije yo, ¿eh? Para mí, por lo menos en algunas instancias, sí. Que tiene Claro, bastantes paralelismos, sí. sí. Pero yo creo justamente ahí lo que te iba a decir, es que eso es el ego. Eso es la egolatría. La egolatría no es soberbia. El ególatra puede no ser soberbio. Se puede sentir el centro del mundo, pero no puede ser, pero también no es soberbio. O la soberbia es una característica, pero no es la totalidad. Es circunstancial en un momento. El ególatra es una cosa. Después está la persona que tiene tantos problemas en el ego que necesita de eso para también, viste, decir, bueno, no estoy tan en el horno, no estoy tan en lo profundo. Eh, y en cambio la soberbia ya es más grave, si se quiere, porque no es una cuestión de resolución de conflicto, sino es una cuestión de esencia, de sentirse en un lugar diferente. Ahí está tu diferencia entre ególatra y soberbia. Claro, Eso te iba a claro. preguntar, ¿cuál era para Es vos esa una diferencia? mirada aparte, Claro. es con lo que Porque creo. sabemos que ego tenemos todos y es parte de nuestra psiquis, ¿no? Pero desde ese lugar del ególatra y del soberbio, vos pensás que el ególatra tiene que ver con cuestiones de conflictos internos de personalidad y la soberbia con una cuestión de esencia humana. Sí, 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 sí. Mira vos, ok. Por eso el ego no es un pecado capital y la soberbia sí. Mira qué interesante. Pero Pregunta igual, es lo interesante. que creo. Sí, sí. Este, habría que seguir. Bueno, mirá Sí, qué punta para caminar esa, ¿no? Qué hilo para tirar, digo, sí, desde sí. ahí. No, y muchas veces, por eso te digo, la soberbia en los sectores no tiene un nivel social. La soberbia está en todos, de los sectores más postergados a los más encumbrados, y ese factor humano aparece en todos los órdenes, en todos los órdenes. Una cuestión que me genera
la temática, es que luchar contra la soberbia es algo que creo yo difícilmente logremos ganar esa batalla. Yo creo que el ser humano está en una constante contienda cuando tiene conciencia de lo negativo que es eso. Y qué bueno que sería tratar de mostrar cada vez menos soberbia, porque te ayuda a mirar el mundo de una manera cada vez más grande, más amplia. Lo que te permite la singularidad, y entender la singularidad de los seres humanos, es justamente poder entender infinitas cantidades de cosas que nunca vamos a llegar a entender. Es así. Volvemos a esa frase de este filósofo, yo solo sé que no sé nada. O sea, entonces, cuanto más capacidad tengamos de deslumbrarnos con la mirada y el pensamiento, y no solamente eso, perdón, porque estoy muy congestionado, tengo que sacar el pañuelito. No solamente eso, sino el hecho de que cuanto más, más demos esa pelea, probablemente nuestra vida realmente sea cada vez más rica. Y ahí una cosa que ya hablamos en los podcasts anteriores, creo, el sentido de la vida tiene que ver, nosotros tenemos, es tan maravillosa la vida, es tan maravilloso vivir, porque no hay nada que no te pueda sorprender si te permitís que te sorprenda. Y muchas veces, para permitir que te sorprenda, tenés que luchar contra tu soberbia, contra tu ego, contra tus prejuicios, y sorprenderte con cosas que están ahí, que parece mentira, están tan ahí, están tan en todas las cosas que nos rodean, que parece mentira. Y el ser humano muchas veces desperdicia una enorme cantidad de tiempo en esta vida por no aprender a pelear contra esas cuestiones que nos limitan a apreciar la vida realmente. ¿Y por qué pensás que eso tiene que ver con la soberbia? Y porque la soberbia es una de las cuestiones que nos obnubila frente al otro, a los otros o a las posibilidades del deslumbramiento del mundo. Y de las cosas, no solo de los otros. Claro, Claro, claro. claro. Yo ahora lo estoy últimamente asociando mucho a los otros, a los sujetos, no tanto a las cosas, pero sí. Desde mi lugar medio como para ir cerrando, las cosas que más quería comentar es eso de esa lucha, de cómo lo tenemos todos y cómo hace solo mal y no tiene nada que ver con una autoestima alto, una autoestima firme, la soberbia, ni con cuestiones de ego, como dijiste vos, que voy a repensar esas ideas, pero quería... lo que más quería dejar era esa cuestión de lo que deja y cómo eleva hacia otro lugar el fenómeno de la conversación y la diferencia que yo veo en lo que serían las conversaciones generales y una conversación de verdad con esa dialéctica hegeliana. Y por otro lado, otra cosa que quería era eso de la cantidad de patologías, le llamo yo, puedo estar equivocado en el nombre, pero para mí son patologías sociales que tienen que ver con esa lucha, con mostrar como una especie de ser humano perfecto, toda esa cuestión que hay ahora de esa cuestión de no ver errores, de no equivocarme en nada, de aparentar que lo sé todo, de no tener una frase una frase, no sé si es una idea que tengo muy presente, es la honestidad intelectual. Eso es muy importante y también juega mucho con respecto al tema de la soberbia y de que nadie va a poder aprender algo que cree que ya sabe.
y todas esas cuestiones patológicas tienen que ver con el miedo a equivocarte, mostrar errores, de dejar de intentar, y para mí son todo cosas patologías que se generan por, entre otras cosas, un gran porcentaje de soberbia en los seres humanos, y después cuestiones más malas todavía, porque por soberbia hubieron personas que reprimieron, hubieron por soberbia, entre otras cosas, hubieron personas que mataron, por soberbia un tipo en vez de tratar no sé, de ayudar a que la torta esté más repartida, prefiere prefiere ser el primer tipo que llegue a Marte, por soberbia. Yo lo veo así. Entonces, Yo lo veo distinto eso, ¿eh? a ver, Yo en todos esos ejemplos que vos pusiste, yo veo intereses. No veo a la soberbia, veo intereses. a ver. Bueno, Por hay ejemplo, intereses, pero para mí, además, hay soberbia. puede haber soberbia, pero ya no, la soberbia por el hecho, como te decía, desde mi punto de vista, que es una cuestión inherente, no se puede planificar la soberbia. En cambio, por ejemplo, el llegar primero a la luna para dar una demostración de poder, se puede planificar, se pueden tomar acciones, que no es la soberbia, sino es el objetivo político que tiene que ver con poner a una parte del mundo como en un nivel superior a los demás. No es la soberbia, es el interés político, económico y de dominación de dar permanentemente una imagen en todo de que somos los primeros, somos los mejores, somos esto, pero al final hay un interés de dominación. Sí, eso sin duda, igual, No es la eso, soberbia la que nos lleva a hacer eso. sí. Probablemente la soberbia llevaría a un grupo muy reducido de personas a justamente ni siquiera planificar eso. Porque la propia soberbia los pone en un lugar diciendo, no me interesa, hagan lo que hagan, yo estoy acá, hagan lo que hagan, yo soy esto, pase lo que pase, no importa, porque yo estoy acá, el resto no me toca. Digo, la soberbia tiene que ver más con eso que con la posibilidad de una cuestión planificada. Todo aquello que termina siendo planificado con un objetivo que defiende intereses, me parece que no está vinculado a la soberbia. Mm, ok. Mirada, ¿no? Chan. Sí, para mí, A lo voy a veces hay que seguir ahondar más y yo no comprendí tu pensando. punto. No, sí, lo que pasa es que lo que pasa es que yo no disiento con tu punto, pero siento que la soberbia es parte neurálgica de esos intereses políticos. Sigo pensando diferente. ¿Está bien? Pero bueno, vamos a Sí, seguir sí, pensando con porque, esa idea. claro, porque fíjate que eh, igual hay que profundizarlo. Esto es Ujú. para seguir charlándolo y tirando y con estos contrapuntos que tiene ideas contra ideas e ir llegando a desnudar o tratando de llegar más cerca de una nueva verdad relativa, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé cómo andamos de tiempo, porque como no tengo los lentes, Estamos no sé como en cómo. 1 hora y 10 de podcast. Ah, bueno, ya está. No, Dejamos pero para. bueno, está. Pero eh, el porqué de que te digo esto es porque todos estos intereses políticos planificados promueven un individualismo y promueven unos por encima de muchos. Y por eso yo lo asocio a que hay un componente de soberbia en eso, entre otras cosas. bueno, ahí eso te lo Pero tomo, puedo eso estar sí. equivocado igual. Pero No, bueno, es no, más o pero menos eso lo que claro, el pero porqué. te lo tomo en esto, en que esos que se organizan en función de esos intereses se sienten que tienen más derecho sobre el resto y por eso se sienten hasta sin culpa Exacto. de Sí, las sí. consecuencias de eso, y ahí sí está la soberbia. Claro. Ahí es donde está, donde yo veo que Claro. está, por eso te digo que es parte neurálgica, como viene ahí, dejando de lado a los, digamos, los que tienen
que no es una patología, dejando de ya no entrando en lo que son los psicópatas y toda esa cuestión, que hay muchos psicópatas y tiene muchísimo sentido que haya muchos psicópatas dentro de esos grupos de personas que planifican estas cosas. Pero ese es el punto que quería decir, como vos Claro, comprendo. ¿sí? Ahí comprendí, ahí comprendí, Bueno, ahí comprendí. ahí termina más o menos mi parte. Bueno, genial haber terminado con esa conclusión final, mi amor. ¿Querés tirar algo para hacer el epílogo de este No, capítulo? es simplemente el hecho de que, como lo decía anteriormente, para ayudar a construir un mundo mejor, que creo que tenía que ser el sentido de la vida de las personas racionales, eh, creo que entendernos con esa dificultad de la soberbia y que cuanto más la combatamos, más vamos a aportar a un mundo mejor, me parece que tal vez es una síntesis del sentido de esta temática de hoy, ¿no? Tal cual. Bueno, papi, muchísimas Bueno, mi gracias amor. otra vez No, más. gracias. Gracias a ti. Ahora los corremos para las cámaras. Creo que le hicimos casi al mismo tiempo. Bueno, gracias a los que se toman el tiempo y los que se toman el tiempo todavía de llegar hasta el final. Así que, bueno, los esperamos en el próximo podcast. Qué pocos Charlas soberbios Padre. los que llegaron hasta el final. Nos vemos en el próximo capítulo. Estas son charlas padre-hijo podcast. Y si te parece que esto aporta algo, siempre nos va a venir bien que si lo compartes a algún amigo, algún ser querido, alguna ser querida. Gracias a todos y todas por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.